Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Ayer finalmente se confirmaron oficialmente los 3 casos positivos, primeros en Pehuajó, de coronavirus, y por supuesto hubo muchas versiones, opiniones. Las redes sociales, que como siempre decimos, bien utilizadas, son una herramienta indispensable, fundamental, pero mal utilizadas generan un montón de cosas negativas. Y desde la oposición, el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante también habló. No es el fracaso de nadie, es una de las frases que dijo Pablo Lanic. Con él vamos a estar hablando. Pablo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día a vos. Pablo, bueno, por supuesto que esperábamos y sabíamos, entendiendo que el coronavirus es una cuestión de salud, que Pehuajó en algún momento iba a tener sus casos, y finalmente ayer se confirmó. Salieron también como presidente del bloque, me imagino, y también en lo personal, a hablar un poco de la situación que se generó. Sí, claro, bueno, y justo recién venía escuchándote, ¿no? Y coincidiendo, me gustó mucho lo que dijiste en la apertura del programa. Gracias. Coincido en eso. Digo, son situaciones estas en las que a veces nos ponemos a prueba como comunidad, ¿no? Uh-huh. Y esto que decías recién de las redes, de lo que tanto se ha escrito, pero que cada vez se entiende menos muchas cosas, ¿no? Yo creo que fundamentalmente lo que se hace muy evidente en las redes es ese fenómeno que hace que las redes nos desnudan, ¿no? A todos. Uh-huh. Y nos muestran casi sin filtros, tanto con lo mejor como lo peor que somos, en este caso como comunidad, ¿no? Porque pueden pasar de ser un vehículo espectacular para una movida de solidaridad, como lo hemos visto, y ustedes lo han cubierto como medio, de toda una comunidad detrás de un un objetivo solidario, pero un minuto después también puede ser un medio para el escrache, el descarnado, hasta para el insulto, ¿no? Totalmente. Está todo ahí adentro de ese fabuloso medio de comunicación. Pero más allá de eso, a mí me parece que, y esto es a título personal, me parece que también, y lo digo como alguien que tiene algún tipo de responsabilidad institucional y como una autocrítica, creo que tenemos que prestarle mucha atención y tener muchísimo cuidado a algunas cuestiones que no muchas veces prestamos la atención que merecen. Y digo quienes tenemos algún tipo de responsabilidad, porque somos los que a veces, de vez en cuando, como por ejemplo ahora tenemos la posibilidad de tener un micrófono a mano y que lo que digamos tenga cierta repercusión en la comunidad, más o menos, pero que alguna gente le preste atención a lo que decimos, ¿no? Y somos nosotros los que me parece que tenemos que prestar muchísima atención y tener muchísimo cuidado a las palabras que usamos, al lenguaje que usamos, ¿no? Sobre todo en estos momentos de una situación que tal vez, y no creo exagerar, como sociedad nos tienen en carne viva, ¿no? Y hablo de la sensibilidad, ¿no? Que me parece que es un tema que como dirigentes estamos obligados a tener en cuenta, ¿no? El momento de alta sensibilidad en la que nos encontramos todos. Y los mensajes que se transmiten de arriba hacia abajo, yo estoy seguro, y esto es de lo único que sé, te diría, porque lo he estudiado, que en la mayoría de las veces terminan induciendo a reacciones que a veces ni siquiera el que da el mensaje pretendió generar, ¿no? Pero hay que decir que en estos más de 100 días, creo, 120, 130, ya no sé cuántos, hemos escuchado muchísimas barbaridades, ¿no? Totalmente. Como que el COVID, te escuchaba recién, se trataba de un virus que traían aquellos chetos que podían vacacionar en el exterior. La verdad que es una cosa que no resiste ni siquiera el menor de los análisis, ¿no? Pero lo peligroso es que en situaciones de muchísima complejidad como la que estamos, los dirigentes, justamente los dirigentes, elijamos por ahí la vía fácil de etiquetar o estigmatizar, como se dice ahora, las cosas, simplificando cuestiones que son demasiado complejas y profundas, ¿no? Mira, en estos días hemos recibido, sin hacer nombres por supuesto, muchos vecinos
comerciantes, trabajadores, que nos han explicado a veces al borde de las lágrimas, y te diría que no tan al borde, llorando, que bueno, que necesitaban trabajar más allá de las medidas de aislamiento, porque la verdad habían agotado toda posibilidad de llevarle comida a la mesa a sus familias, ¿no? Situaciones de una complejidad tremenda, porque nadie niega el virus y la necesidad de cuidarnos ante el virus, pero digo, son situaciones demasiado complejas como para que algunos pretendan, como dirigentes, colgarles la etiqueta de anticuarentena, por ejemplo, a ese pobre vecino, ¿no? Que somos todos ese pobre vecino. ¿Y quién no necesita trabajar para vivir? Por eso digo. Entonces, lo que me parece peligroso es esto de trazar una línea, ¿no?, imaginaria, y poner de un lado a todos los buenos, ¿no?, aquellos que se quedan adentro, los que no se contagian, y transmitir ese mensaje, me parece que sostenido en el tiempo, hace que mucha gente termine interpretando que por contraposición hay un otro lado de esa línea, claro, que tiene que ver con aquella persona que no se puede quedar adentro y tiene que salir porque es esencial, o porque que hay más esencial que salir a buscar la comida, ¿no? Y en el último de los casos, como hemos visto esta semana, se ubica del otro lado de la línea también aquel pobre vecino que tiene la desgracia de enfermarse, ¿no? Claro. Y que del otro lado de la línea están todos los malos, ¿no? Todos los malos de la película están del otro lado, porque si de este lado están todos los buenos, es evidente que del otro lado de la línea están todos los malos. Y entonces, con ese mensaje que no es inocente, que damos desde arriba, a veces terminamos contribuyendo a provocar actitudes que son, yo no sé cuáles podrían ser los calificativos exactos, pero miserables, deplorables. Por eso me parece que, y algo de lo que ponía ayer tenía que ver con eso, ¿no? Esto de prostituir el lenguaje, sobre todo, reitero, para quienes tenemos algún tipo de responsabilidad, termina siendo jugar con fuego. Estamos en una situación donde lo que tiene que primar es la empatía, que suena hermoso, ¿no? Solidaridad, tranquilidad, templanza. Sí. Tenemos que extremar las medidas de prevención que hemos aprendido en todo este tiempo y que por el momento es lo único que tenemos para hacer frente al virus. Entender que el vecino que se enferma puedo ser yo, ponerme en sus zapatos, tenemos la obligación de hacerlo, y que en definitiva, si algún día queremos ser de verdad una comunidad, no solamente en la enunciación de la palabra, sino en lo que significa ser una comunidad, ser vecinos en un concepto muchísimo más amplio al de la casualidad de vivir en la misma cuadra. Si realmente lo queremos ser, hay actitudes que de ninguna manera podemos tolerar, ¿no? Al menos la mayoría de la sociedad. Esto es como dice la paradoja de Popper, ¿no? La tolerancia es una característica que es tan positiva, tanto, que al mismo tiempo nos obliga esa paradoja a ser intolerantes con los intolerantes, ¿no? Y creo que ese es el momento en el que tenemos. Yo no creo en eso de que esto nos va a dejar ni mejor ni peor. No. En definitiva, hay situaciones que nos desnudan y nos muestran tal cual somos, pero por ahí sí hay cuestiones que nos enseñan cosas, ¿no? Ojalá que por lo menos a la mayoría de la comunidad esta situación y todo lo que está pasando nos enseñe a ser intolerantes con los que son intolerantes, ¿no? Coincido absolutamente, bueno, un poco en ese sentido hablaba y yo creo, y es una opinión personal por ahí, que toda esta situación se generó hace muchísimo tiempo que vivimos en una grieta, y cada uno de los temas que se tratan forman parte de esa grieta, sea de lo que sea, de cultura, de deportes, de seguridad, de obras, de lo que sea, siempre hay una grieta. Pero si hay un tema que no podía entrar en este lugar, era la salud. Y acá vemos, con las amenazas a la gente afectada, con los scratches en las redes sociales, que fue el mayor error que se cometió desde el primer momento que empezamos a transitar esta situación.
La grieta creo yo que es un síntoma de una discapacidad política también. Totalmente. ¿No? Que hace que solo existan los blancos y los negros y que perdamos la gama de los grises, que a veces son más importantes que los extremos. Y por eso te decía, en este caso hay pocas categorías, está esa línea y estás de un lado o estás del otro. No tenemos, digamos, ni siquiera... eso nos simplifica tanto que nos da la facilidad de no analizar la complejidad del caso que ustedes allí en la radio los deben tener todos los días y a cada rato, del vecino que no está ni de un lado ni del otro, pero que necesita algunas cuestiones y hay que comprenderlo y tenemos que ponernos en sus zapatos y no podemos terminar simplificando con que, bueno, son los anticuarentenas, son los chetos que no sé qué, son los... No. Por eso digo, me parece, y esto es una autocrítica, porque yo formo parte, no me bajo del colectivo de los que tenemos algún tipo de responsabilidad institucional, porque por supuesto que la tengo y no esquivo ese bulto. Me parece que tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje que utilizamos para no asusar cosas que están, pero que si las inducimos me parece que se terminan mostrando de una manera mucho más descarnada y contribuyendo a algo que lejos de eso deberíamos combatirlo, ¿no? Como al menos si queremos ser una comunidad mejor. Pablo, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes por el espacio. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. El presidente de la bancada de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante, Pablo Lanic, y este mensaje, ¿no? Un poco lo que decíamos hoy temprano, al principio, una situación no nos va a hacer salir mejores, salir unidos, nos muestra tal cual somos y ojalá nos sirva para aprender a unirnos más allá de la solidaridad material a la que siempre respondemos.